Buenas tardes, amigos de Ajedrez Inclusivo desde California. Buenas noches para ti, Franco. Buenas noches a todos los amigos desde Cartagena, España. El tema de hoy es el ajedrez desde un análisis filosófico y psicológico. Antes que nada, vamos a entrar con esta frase célebre de Paulo Freire que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. El ajedrez es parte de esa educación que no cambia el mundo, pero cambia a las personas que juegan ajedrez y que en cierta forma cambiarán el mundo. Franco, el ajedrez es más que un simple juego de mesa. Es un fascinante microcosmos que ofrece un terreno fértil para el análisis filosófico y psicológico de la sociedad y el individuo. ¿Podrías compartirnos el análisis filosófico del ajedrez? Sí, desde una perspectiva filosófica, el ajedrez se presta a diversas interpretaciones. Libertad y responsabilidad. Cada jugador tiene la libertad de mover sus piezas, pero cada movimiento conlleva una responsabilidad inmediata y a largo plazo. Las consecuencias de una mala jugada pueden ser fatales para la partida, reflejando cómo nuestras decisiones en la vida impactan nuestro futuro. Es un ejercicio constante en causa y efecto. Mm. ¿Recuerdas que ayer estábamos hablando acerca del libro del Kybalión y las 7 leyes universales? Sí, Y la causa y efecto es una ley universal que se puede aplicar tanto en la matemática, en la gramática, en la vida diaria. Eh, lo que tú hagas hoy, tus pequeños hábitos vendrán a ser el resto de tu vida, definirá el resto de tu vida. Y creo que en esto el ajedrez nos enseña de que si no tenemos una buena estrategia, no podremos desarrollar un buen juego y al final esto nos conducirá a la derrota. ¿Qué tú sí, piensas de esto? sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad inmediata y a largo plazo que tienen nuestras conductas, ¿no? Extrapolándolo a la vida, pues que te enseña efectivamente con la libertad y responsabilidad pues que hay unas leyes y que tú te tienes que basar dentro de ese reglamento y de esas leyes, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Y en ese sentido, pues el ajedrez te enseña un maravilloso campo donde tú te puedes mover, pero dentro de unas leyes que tienes que afectar, ¿no? Y así es como las sociedades, pues, se rigen. Y así lo veo yo, ¿no? Sí, Desde bien pequeño aprendes que todo tiene unas normas y que no puedes salirte fuera de esas normas. Te gusten en ocasiones o no te gusten. acerca de la lógica y la racionalidad, ¿qué tienes que decirnos? Sí, el ajedrez es un juego de lógica pura. Exige un pensamiento racional, la anticipación de movimientos y la evaluación de múltiples escenarios. Enseña a desarrollar pensamiento crítico y a comprender la casualidad, habilidades fundamentales para la filosofía y la vida en general. Sí, anticipación de movimientos, lo que hemos hablado en pasadas entrevistas, ¿no? La profilaxis. Que tú hacer un movimiento anticipándote a la amenaza que el rival te puede hacer. Y sobre todo también lo que habla del pensamiento crítico. Como jugador de ajedrez, tú comprenderás que tú estudias tu libro, lees tu libro, Ujú. especialmente este libro me encanta, porque este libro te dice que debes de estudiar la teoría, pero saber cuándo aplicarla. Y ese a veces es un problema porque muchos jugadores se memorizan
las aperturas o se memoriza las defensas y de repente sale un jugador que es ateórico, sale con una variante diferente y ahí se pierde. Y fíjate que este libro me encantó porque en una parte él habla mucho acerca de cómo memorizar no es tan bueno, pero utilizar tu pensamiento crítico para jugar el ajedrez, saber cuándo utilizar la teoría, cuándo y cómo. Pues, la portada que se vea para que vean todos nuestros amigos para el Sí, autor y todo. se llama una, comple una completa estrategia de ajedrez, el libro de una completa estrategia de ajedrez. Y eso en castellano no es Sí, posible. en castellano me imagino que el escritor se llama Jeremy Silman. Es Ah, un maestro internacional. me suena, me suena. Jeremy. Jeremy Silman. Luego miraré una cosa porque creo que Jeremy, vale, vale, es que no sabía lo del autor y al mencionarlo, vale, perfecto. Podríamos regresar al tema para irnos a los dilemas éticos y la toma de decisiones. Sí. Aunque pueda parecer un juego abstracto, el ajedrez puede ser una herramienta para explorar dilemas morales. ¿Es ético sacrificar una pieza valiosa para obtener una ventaja mayor? ¿Hasta qué punto es legítimo engañar al oponente con un movimiento trampa? Estas preguntas, aunque en un contexto lúdico, resuenan con la toma de decisiones éticas en la vida real. Vaya, la vida misma, ¿no? Cuando una persona que está en una capa inferior, pues se sacrifica y, claro, aquí pues estamos hablando de que no deja de ser un juego, entonces, pues, pero claro, extrapolándolo esto en la vida, pues mm, ya empieza a mezclarse con la ética, ¿no? De cada uno, hasta en función de los valores éticos que uno pueda tener o carecer, ¿no? Ayer tú mencionabas un aforismo muy interesante Sí. que está en el libro del Príncipe y fue escrito por Maquiavelo. El fin justifica los medios. Ah, sí, Y creo que aquí aplica este aforismo porque no te pones tanto a pensar en que si es ético sacrificar tu dama. Si para ganar implica que tengas que sacrificar la dama, la sacrificas. efectivamente. Sí, sí, sí. Dualidad y conflicto. Sí. Eh, la lucha entre las piezas blancas y negras representa la dualidad y el conflicto inherentes a la existencia. La luz y tiniebla, bien y mal, orden y caos. El tablero se convierte en un campo de batalla donde estos principios opuestos se enfrentan buscando la supremacia. Hmm. Pienso que a veces nos enfocamos mucho en uno o el otro, pero si te das cuenta, uno es una parte del otro, porque cuando estás jugando ajedrez, no sé si a ti te ha pasado, pero pareciera que te estás comunicando con el otro jugador, no solo con tus jugadas. No sé si te has dado cuenta que llega un momento en que estás observando al otro jugador cuando lo tienes frente a ti Sí, y es como que estás tratando de pensar qué es la estrategia que esta persona está tratando de jugarte. en función de su mirada o su gesto. Sí, Sí, sí. estás Eso. leyendo estás leyendo lenguaje corporal, pero no solo eso. En el tablero tú estás tratando de adivinar a dónde quiere llegar, cuál va a ser su siguiente jugada. Es como una comunicación mental, Eso, más que verbal y más que lenguaje corporal.
que eso solo es posible en el ajedrez presencial. Sí, Lo que hemos hablado, que el ajedrez online pues no tiene ese tipo de cosas. Sí que ha pasado. Y también hay gente que a lo mejor finge gestos, que aquí se puede también, lo que hemos hablado anteriormente, el fin justifica los medios y la ética. Pues a lo mejor me ha pasado, ¿eh? De hacerle una cerada arriba y sí, echarte las manos, eso lo he visto yo, en la cabeza, o como decir jolín y tal, para que el otro se piense, se ha sí. equivocado, entonces voy a hacer la jugada que parece obvia, y luego viene la trampa. Eso también sucede y lo he visto yo. Fíjate que eso se utilizaba mucho, digamos, cuando iba a jugar a torneos, ¿verdad? A veces si yo miraba que mi entrenador se quedaba así, era como piénsala bien porque en la siguiente algo te espera. Teníamos ciertas maneras de comunicarnos. No que me dijera jugadas, pero más que nada para que me tomara mi tiempo para pensar. Sí, eso que estás comentando del entrenador-jugador, creo que se ve también muy reflejado en algunas escenas en la película En busca de Bobby Fischer. No sé si tú has visto esa película. No, Muy la tengo que ver. recomendable. Muy recomendable, por cierto. Es un peliculón. Y ahí eso de hablar con tus piezas y lo que has comentado tú se ve, se ve en varias partes de la película. Es una película muy preciosa que además habla precisamente del ajedrez y la obsesión, cuando puede ser obsesivo además y se ven cosas muy, muy interesantes como las que estamos ahora hablando. Mm. Ahí podría entrar el análisis psicológico del ajedrez, porque desde un punto de vista psicológico, el ajedrez tiene un impacto significativo en el desarrollo de diversas facultades mentales y emocionales. El desarrollo cognitivo, atención y concentración. El ajedrez exige un alto nivel de concentración y atención sostenida. Los jugadores deben de estar plenamente inmersos en las partidas para analizar las posiciones y anticipar los movimientos del oponente. De un 100% de partidas que tú has jugado, Frank, Ujú, cuando son de torneo, ujú. ¿cuántas veces te has sentido que has estado 100% concentrado? Pues, a ver, normalmente cuando eso ha sucedido en partidas rápidas, porque no tengo tiempo para pensar en mis problemas, pero en partidas lentas, mm, que es lo que a la gente le gusta en su gran mayoría, muchos consideran que el verdadero ajedrez es ese, ¿no? Porque entra más los científicos, rara vez yo creo que he podido estar concentrado al 100%. Y más si uno va arrastrando problemas personales. Y ayer cuando estuvimos hablando, lo comenté en el libro, en el maravilloso libro de nuestro entrañable David Brostein, de Zurich 1953, ajedrez de torneo, el candidato Zurich 1953, como al principio nos advierte a los lectores de que no seamos crueles con los errores de los grandes maestros, porque a saber en su vida personal por los problemas que han podido arrastrar, ¿no? Yo, Sí, que rara vez en una partida de lenta he podido estar concentrado al 100%. A lo mejor de chico y tampoco, porque de chico a lo mejor uno es verdad que cuando uno es pequeño no tiene los problemas que el adulto tiene. aunque no me negarás La que hay madurez, partidas a partidas, Franco. ¿cómo? Hay de partidas a partidas porque a veces llegas a un nivel de concentración Sí, que hasta se te olvida el suéter, se te olvida cosas que tienes contigo sí, sí, totalmente y de no te acuerdo. das cuenta ni del paso del tiempo. Sí, pero también te puedes rayar la cabeza pensando en cosas y eso pasa en el ajedrez lento, en el ajedrez rápido sí que tú vas con idea, al igual que en el ajedrez lento, Sí, de querer concentrarte y es posible que estés concentrado en una partida brief, es posible que estés concentrado al 100%. Lo que pasa es que no tienes el tiempo que puedes tener en una partida lenta. Pero sí, si hablamos de concentración, hay más posibilidades. Y lo que estaba yo diciendo antes en una partida lenta,
tienes ese problema ese de, de la vida cotidiana que te puede... Pero cuando eres pequeño no tienes esos problemas, pero claro, cuando eres pequeño a lo mejor pues te falta según qué personas, porque habrá niños que sí se puedan concentrar y se ve al 100%, pero no todos los niños hemos sido iguales, a lo mejor hemos sido más extrovertidos y entonces, aunque aparentemente se le ve sentado y que estás ahí en la partida, pero a lo mejor estás pensando movimientos y se te surgen otras ideas que no tienen nada que ver con el ajedrez, ¿no? Que son cosas bien diferentes a... Una cosa es que lo hemos hablado aquí, vale, el niño que no se puede concentrar, que no se está quieto, pero no es que puedes estarte quieto, que eso ya tiene mérito estar, pero mentalmente, ¿quién te dice a ti que ahora estás pensando como tal? Como hubo en una partida que pensó en un hipopótamo, ¿no? Cuando estaba y que dice que eso le ayudó a dar con la solución, ¿no? ¿Quién te dice a ti que pueda estar pues, pensando en otras cosas? Sí, Y es muy difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? podríamos entrar aquí con eso de la memoria también. Cuando utilizamos la memoria a corto y a largo plazo. Porque acuérdate que los jugadores deben recordar los patrones de juego, las aperturas, tácticas y estrategias previamente aprendidas. Sí, sí. Ahí utilizamos los dos tipos de memoria. Eh, Entraría ahí lo que tú dices, que a veces conectamos una cosa con otra que no tiene nada que ver, pero que ¡pum! Nos trae a cierta idea. Sí, sí, Eso sí. suele pasar mucho en el ajedrez, suele pasar bastante. ¿Te acuerdas cuando estábamos trabajando en un problema de ajedrez y que Oh, te dije que yo no había visto esa variante de la torre y me sí, dormí? Me estuve tratando toda la noche de trabajar en el problema y no lo pude solucionar. Y sabes que en la mañana dije, ¡pum! Yo no he tratado esta variante y cuando traté esa variante y te la mandé, tú me dijiste, esa es. Y empecé a buscar y esa era. sí, Y sí. me quedé, wow, como que mi subconsciente trabajó en eso con todo lo que yo tenía. Porque yo me desperté y me desperté, pum, pensando en eso. Y me pasaba a veces también, no sé si te pasa que ves que vas a perder la partida, pero de repente vuelves a ver la misma partida y te das cuenta, oh no, no está tan perdida, puedo jugar esto. Y salvas la Sí, partida. ha pasado incluso una partida que sí, que estaba perdida, pero uno tiene tantos patrones tácticos, entonces le pones una trampita y tal, y ya ves, y dices, sí, eso ha pasado muchas veces. Y eso de que dices tú de levantarte pensando en algo y luego, a mí me ha pasado muchas veces, o en alguna partida que le he estado dando vueltas y luego, pues me he despertado y lo he analizado ya con la mente más serena y he conseguido dar con... Si vamos a la resolución de los problemas ajedrecísticos, cada posición de ajedrez es un nuevo problema para resolver. Los jugadores desarrollan la capacidad de análisis y síntesis de identificar el problema, generar soluciones posibles y evaluar sus consecuencias. También podríamos brincarnos de una vez al pensamiento lógico, matemático y abstracto. La naturaleza del ajedrez se basa en lógica y en cálculo, mejorando estas habilidades, además que fomenta el pensamiento abstracto al visualizar movimientos y escenarios futuros. visualizando Creatividad. movimientos y escenarios futuros, lo que hemos hablado tantas veces de la profilaxis. Para... Aquí es donde entra también la creatividad y la imaginación, Franco. Ujú. Aunque es un juego lógico, el ajedrez también estimula la creatividad al buscar soluciones innovadoras y movimientos inesperados que sorprendan al oponente. Ahí es donde te decía yo que hay jugadores que juegan hasta cierto punto la teoría y luego te salen con una variante que no estaba en el libro o que no es ampliamente estudiada y el otro jugador se pierde. Vaya, Y ahí es donde se está creando una nueva variante. Pasa de que no siempre estamos como para escribir un libro de ajedrez o como para estudiar todas esas variantes, pero
perdón, creo que en el ajedrez sí te ayuda mucho con la creatividad, con que tú te comuniques con tus propias piezas y digas qué es lo que realmente a mí me gusta jugar. Fíjate que últimamente que he estado viendo a Manolo, que por cierto los Ah, invito a ver bueno, ajedrez rabioso, sí, eh, un me gran ha estado canal. gustando mucho empezar a abrir con dama E4. ¿Cómo? He estado empezando a abrir mis aperturas con dama E4, que casi no la Peón, jugué, ¿ok? Abriendo peones, con dama E4, eh, luego tirás peones 4. sí, peón de cuatro, perdón, y luego después empiezo a desarrollar, pero ha sido todo porque he estado viendo cómo esas partidas se vuelven muy interesantes. Pareciera que fueran defensivas, pero no, prácticamente estás solidificando la base de tu apertura. Y me encanta cómo Manolico lo explica porque Manolico te lo pone en patrones. Vaya, sí, sí. Y te lo da todo mascado y lo Sí, difícil lo hace muy sencillo. Sí, sí. sí, A mí también. ahí entra lo que vamos a hablar ahorita, de lo que es el desarrollo emocional y de la personalidad. Y en una partida, ¿cómo te afecta? El manejo de la frustración y la resiliencia. Esto yo pienso que, no sé si a ti te ha pasado. A mí me pasó una vez que yo estuve un año tratando de analizar a un jugador y yo me di cuenta que a él le gustaban las partidas abiertas y usualmente no cambiaba los alfiles. Entonces yo lo estuve analizando y cuando me tocó jugar con él, lo primero que hice fue jugarle lo más cerrado posible, asfixiarlo y ¿No? terminé ganándole, pero fue un año, Frank, un año de analizarlo porque yo perdí con él la primera partida y me dio mucha frustración. Entonces aprendí ahí que el problema no lo tenía él, el problema lo tenía yo porque mi juego no era completamente el nivel que se esperaba y la que tenía que mejorar era yo. Entonces, el ajedrez nos enseña a ser resilientes y que nosotros podamos aprender a manejar las victorias y las derrotas, aprender a manejar la frustración que a veces conlleva el que estudies tanto y termines perdiendo una partida. No sé si a ti te ha pasado. No, yo no he tenido. Hombre, ese problema de cuando, lógicamente, pues he perdido, que muchísimas veces he perdido partidas ganadas, pues sientes en ese momento una impotencia y tal, pero lo he sabido siempre gestionar bien, eso. El problema sí se lo veo a niños que no saben eso y cogen rabietas y eso es un problema, ¿no? Se ponen a llorar y eso lo he visto yo a algunos niños míos que le ocurre eso. Y Ahora problema. el autocontrol y la disciplina. El ajedrez nos enseña el autocontrol, ya que las decisiones impulsivas suelen llevar a errores. La disciplina en el estudio, la práctica también se traduce en una mejora del juego. Pienso que lo bueno que tiene el ajedrez y que esto lo aplicamos hasta en nuestra vida propia es que nos enseña a no actuar tanto por impulso. Corrígeme si estoy equivocada. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo en partidas lentas, porque a lo mejor en una partida bridge, pues sí tienes que actuar por impulso, ¿no? Pero en una partida lenta no. Sí. Y la toma de decisiones bajo presión. Creo que ahí más que nada hacen los blitz. En situaciones críticas de las partidas, los jugadores deben de tomar decisiones rápidas y precisas bajo presión. Es Ujú, una habilidad transferible a muchos aspectos de la vida, sobre todo ya cuando se te va a acabar el tiempo, ujú. porque lo bonito en el ajedrez es que tienes que controlar tu posición, tu material, el tiempo y la partida. Vaya, es que son muchos factores, sí.
Sí, Yo siempre he pensado que para ganar una partida de ajedrez, sobre todo de lenta, no basta solo con jugar bien. Tú puedes estar haciendo una gran partida y acabar perdiendo, porque al final juegan muchos factores, ¿no? Lo que hemos hablado antes de que pues aguantar físicamente y mentalmente tantas horas ahí sentado con los problemas que uno arrastra. Entonces, cualquier despiste que tiene, pues echa a perder una partida que a lo mejor la ha jugado hasta el momento de forma magistral. Y eso es lo que, a mi modo de entender, hace el ajedrez respecto a otros deportes tan, tan duro, ¿no? Porque eso sí, es realmente duro. Y eso lo que lo hemos sufrido sabemos de lo que hablamos, seguro que a ti también te pasó. Es sí. verdad, es que es muy el ajedrez, es muy... Cuando estás ahí, que has hecho una gran partida y cualquier desliz, entonces no basta solo con jugar bien, eh, tiene, entra en juego otros factores, como la Ahora con el potencia mental y física. sí, con el autoconocimiento, al analizar nuestras propias partidas, los jugadores podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades, fomentando un mayor autoconocimiento y una mejora continua. Yo me he Claro. dado cuenta que a veces yo tengo más problemas en el medio juego. Claro, y no finales. Pero es que efectivamente, esa es la clave para progresar. Además de leer los clásicos, entrenar, claro, empiezas entrenando con tus propias partidas, sobre todo las que pierdes. Y ahí es Sí, donde ves tus debilidades y luego, pues una vez que tú has analizado tus partidas, pues ya vas viendo partidas de los maestros, intentas adquirir mayores conocimientos, ¿no? Pero el analizar las partidas que juegas, eso es vital para poder mejorar. en síntesis, nos quedamos con que el ajedrez, con su complejidad y su aparente simplicidad, se erige como un espejo de la condición humana, un campo de entrenamiento mental y emocional, una herramienta valiosa para el desarrollo individual y social. Es una actividad que nos invita a la reflexión profunda, a la estrategia calculada y la superación constante, tanto afuera como adentro del tablero. Sí, totalmente de acuerdo. Un espejo de la condición humana, efectivamente. Y Es que esto, prácticamente es como la filosofía, Frank. sí, No sé si te diste cuenta o cuándo llegaste a eso, pero sabes que yo llegué a entender la frase de Sócrates cuando dijo, solo sé que no sé nada. Yo la tomé literal porque yo tenía 10 años cuando la leí y cuando leí ese aforismo. Y pasa que una vez mi entrenador me dejó un problema de ajedrez y yo estaba trabaje y trabaje y trabaje y trabaje en el problema y no lo podía resolver. Me tomó como 3 días resolverlo. Y entonces me empezó a dar libros para estudiar y me di cuenta que mientras más leía los libros, mientras más los estudiaba, me daba cuenta que sabía muy poco, que mi conocimiento era limitadísimo en el ajedrez, que en realidad no sabía nada, que toda la información que había allá afuera, comparada con la que yo tenía, era minúscula. esa frustración la he vivido yo muchas veces. Cuando más progresas, más te das cuenta de lo poco que sabes. Eso a mí me ha pasado mucho. Y antes, cuando era más joven, eso sí que me confieso que me generaba una profunda frustración, que con el paso del tiempo, pues lo he ido corrigiendo, pero mm, se me hace duro porque realmente te das cuenta que no sabes nada. O sea, me ha pasado a mí eso muchísimo. Entonces, pues eso que has mencionado de Sócrates, totalmente de acuerdo. En el ajedrez se ve a la perfección eso. O sea, que sí, sí, sí. Tanto el ajedrez como la filosofía te enseñan
que el conocimiento que tienes es limitado comparado con todo lo que hay allá afuera. Y te Efectivamente, enseña a tener humildad intelectual. efectivamente, y cuanto más aprendes, más te das cuenta que sabes poco. Y es lo que tú acabas de mencionar de la humildad intelectual, sí, sí. Bueno, amigos de Ajedrez Inclusivos, gracias por su atención. Franco, muchas gracias por motivarme y por estar acá. Muchas gracias a ti, a todos nuestros amigos que nos ven y espero pronto estar otra vez aquí. Y un saludo a todos. Buenas noches de España. Buenas noches, buena tarde desde California. Hasta luego, chao, chao.